Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Rosales, soy profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada y hoy traigo como invitado a este foro sobre economía al profesor Gustavo Guevara de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela. El profesor Gustavo Guevara ha sido profesor de economía durante más de 42 años en dicha escuela. Ha desempeñado diversos cargos de gestión universitaria, ha escrito diversos artículos nacionales e internacionales sobre economía, economía industrial, derecho de la competencia, también libros. Hoy tenemos la gran suerte de que haya aceptado venir aquí y a reunirse no solo conmigo, que soy una de sus exalumnas, sino también con otros exalumnos y exalumnas que han querido participar hoy aquí. Cuando les comenté la idea a todos, les dije que me gustaría que hablásemos sobre la economía en un sentido amplio, el enfoque de la economía, que el profesor Gustavo diera una clase y nosotros, sus exalumnos, participásemos de oyentes y luego abrir un turno de preguntas donde preguntásemos cuestiones relacionadas con la economía. Y luego también estos compañeros, ex compañeros, algunos de ellos y ellas, han querido también hablar de sus experiencias como licenciados de economía. Algunos de ellos y ellas son profesores hoy en universidades en España, en México, en Ecuador. Otros han creado sus propias empresas, algunos otros trabajan para grandes empresas como la Ford. Otros han trabajado para organismos públicos, con lo cual tenemos aquí un abanico de economistas que se han dedicado a diferentes ramas y que creo que puede ser muy enriquecedor escuchar sus experiencias y escuchar lo que tienen que decir a un nuevo economista. Sobre todo feliz de tener aquí a nuestro querido profesor Gustavo Guevara, de escucharle una vez más, de reconocer la labor tan grande que ha hecho. Muchas generaciones de economistas se han formado con su buen hacer como profesor. Yo diría que más que un profesor universitario es un maestro de la economía. Y bueno, pues sin nada más que agregar, os dejo con el profesor Gustavo Guevara. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, le doy las gracias a mi querida exalumna Virginia Rosales, doña Virginia, como supongo que le dicen en España, por esta oportunidad de poder difundir un poco entre estudiantes o futuros estudiantes de economía de otros países sobre lo que es efectivamente y lo que estudia la ciencia económica. Ciencia siempre lo vamos a decir entre comillas porque hay muchos autores que dudan que la economía sea efectivamente una ciencia. Otros que le dan efectivamente ese carácter. Ya veremos por qué. Bueno, lo primero que nosotros tendríamos que entender para estudiar o para saber un poco, para aproximarnos un poco a lo que es la economía, es que en el mundo real nosotros tenemos una realidad que es cotidiana. Esa realidad cotidiana es que hay una disponibilidad de recursos que son escasos y esos recursos van a servir para satisfacer varias necesidades. Pero, esto es importante, no van a alcanzar para satisfacerlas todas. Entonces, ahí podemos ver en la gráfica algo a mano izquierda en la gráfica, los recursos escasos y a mano derecha una cantidad de necesidades para los cuales esos recursos podrían ser utilizados. Cuando uno habla de recursos escasos, no es que los recursos son escasos visualmente. O sea, no es que yo me paro y yo necesito gasolina y veo que solamente tengo 1 litro de gasolina y necesito 5. No, en realidad es que simple y llanamente no es, o sea, no existen la cantidad de recursos que yo requeriría para satisfacer todas las necesidades. De hecho, nunca van a existir porque el ser humano es una persona que es prácticamente especialista en inventar necesidades. O sea, yo les podría decir que en la época en que yo era una persona, un muchacho, vamos a decirlo así, de 19, 20 años, yo tenía amigos en Caracas a los cuales les escribía,
O sea, Caracas a Valencia, la distancia es 2 horas en vehículo. Y yo les escribía cartas a mis amigos y amigas y yo esperaba que la carta llegara a mi casa. Eso duraba probablemente en Venezuela 3, 4 días. Después viví en otro país que no voy a nombrar para que mis exalumnos no me hagan chanza con eso. Y ahí duraban 1 día o 2 días. Entonces uno se escribía cartas entre ciudades que estaban a 50, 60 kilómetros de distancia. Hoy en día la gente no puede vivir, por supuesto, uno iba a trabajar y si uno trabaja en un sitio donde no había teléfono fijo, si uno necesitaban contactar a uno, o se iban a donde uno trabajaba o esperaban a que uno llegara a su casa. Pues. Ahora, hoy en día, las personas, por supuesto, están como locas si no cargan el celular en la mano. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Muchas necesidades que son infinitas, porque la gente, además, si no las tiene, las vuelve a inventar otra vez. O sea, las vuelve a inventar, no, reinventa o inventa nuevas necesidades. Entonces, eso es lo primero que tenemos. Recursos escasos, necesidades ilimitadas. Y ojo, los recursos sirven para varias cosas. O sea, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Porque si un recurso solo sirve para una cosa, yo no tengo que decidir nada. Simplemente voy a satisfacer esa necesidad. Ahora, si sirve para 3 necesidades y no alcanza para todas, entonces tengo que decidir cuál de esas necesidades voy a satisfacer. Eso, por supuesto, dio origen a la definición más difundida de economía, que es la de un autor que se llama Lionel Robbins, quien dijo que la economía es la ciencia. Robbins habla de la economía como una ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Fíjense, lo que yo les decía, eso es de 1932, lo que yo les decía, o sea, fines y medios escasos. Medios, él los estoy identificando con recursos y los fines son las necesidades que yo tengo que satisfacer. Pero esos recursos, vuelvo y repito, tienen usos alternativos. Es algo que no deben olvidar. La definición de Robbins de 1932. Un ejemplo de esto, que hoy en día podría casi que estar a la moda con los problemas que tenemos con el COVID-19. Imagínense que ustedes en un hospital tienen 5 unidades de cuidados intensivos. Esas unidades, aquí en Venezuela le dicen las UCI, unidad de cuidado intensivo. Para esa UCI, o sea, para esas 5 unidades UCI, hay 20 candidatos en el hospital. Imagínense que en el COVID yo tengo 20 personas que están muy graves, que necesitan entrar en una UCI para usar lo que se llama un respirador, que es algo que le meten por la boca, un tubo que y va muy cerca de los pulmones para lograr inyectarle aire para que esa persona pueda respirar, pero yo solamente tengo 5 unidades de cuidado intensivo y tengo 20 candidatos. Entonces nosotros vamos a escoger los 5 candidatos que van a las 5 unidades de cuidado intensivo. ¿Qué pasa cuando nosotros cogemos los 5 candidatos que van a las 5 unidades de cuidado intensivo? Bueno, simplemente que vamos a elegir o escoger implícitamente los 5 candidatos que no van. Eso tiene sus consecuencias, sobre todo para los médicos que les toca decidir, porque ellos saben que hoy en día, si una persona necesita un respirador y no usa el respirador, esa persona probablemente pueda fallecer. O sea que de esos 15, con toda seguridad, un porcentaje probablemente grande va a fallecer porque no usaron las 5 unidades de cuidado intensivo. Y eso yo no lo puedo decir, no he estado en un hospital, yo estoy seguro que ha sido realmente un problema en todos los países del mundo. ¿Cómo hacer para elegir las personas que van a utilizar los respiradores que no existen en cantidad suficiente para todos? Sirven para todos, fíjense ustedes, cualquiera de los 20 candidatos puede entrar en la UCI, pero solo 5 van a entrar, por lo tanto 15 se quedan afuera. Ese ejemplo, hace muchos años, un profesor que nos daba clases, le estoy hablando de probablemente 1980, 82, profesor chileno que nos daba clases de proyectos, decía, él ponía el ejemplo con las incubadoras. Decía, en un hospital, en el departamento de neonatología, hay 10 incubadoras, hay 30 neonatos prematuros, son niños recién nacidos prematuros, generalmente con 7 meses de gestación. Esos niños necesitan, evidentemente, utilizar una incubadora, pero solamente tenemos 10 incubadoras y tenemos 30 niños neonatos. Hay 10 que van a entrar y al escoger los 10 que entran, escogemos los 20
que se quedan afuera, que no van a ir a las incubadoras y probablemente algunos de ellos puedan fallecer. Eso quiere decir que cuando se toma una decisión de lo que se hace, entonces se decide también lo que se deja de hacer, y de allí nace el famoso concepto del costo de oportunidad, que no es otra cosa que medir el costo de lo que se hace en términos de los beneficios no disfrutados por lo que se dejó de hacer. O sea que si yo decido hacer A y decido no hacer B, entonces el costo de oportunidad de hacer A es lo que yo dejé de ganar por no hacer B. O sea, si yo tengo que escoger entre ir a una obra de teatro o a un juego de fútbol, si yo voy a la obra de teatro, el costo de oportunidad de ir a la obra de teatro fue lo que yo no disfruté por no haber ido al partido de fútbol y viceversa. Esto es lo que hace que en economía haya una cantidad de dilemas que son importantes. O sea, la economía es realmente una ciencia, si podemos hablar de ciencia, que tiene que ver con dilemas. De hecho, un premio Nobel muy famoso, Friedrich Augusto Hayek, escribió un artículo que se llama Dos tipos de mente, donde él hace una apología de que los economistas deben tener una mente que plantee dilemas. O sea, lo normal en la cabeza de un economista tienen que ser dilemas. Dilema quiere decir que uno va a escoger, eso en inglés se llama un trade-off, que uno va a escoger entre una cosa y otra y no puede escoger las dos, o por lo menos no puede escoger las dos completamente. Entre esos dilemas muy famosos está uno que está en el centro, en el corazón de la economía, que es el dilema entre los medios y los fines. O sea, recuerden lo que habíamos dicho de la definición de nuestro querido Robbins. Es una economía que asigna medios de uso alternativo a fines que son ilimitados. Entonces, hay un dilema muy famoso en economía que anteriormente se lo daban a los estudiantes en el primer año, ahora creo que no se los dan, que es el dilema precisamente entre medios y fines. Imaginemos que los fines son construir 2 hospitales y 3 escuelas. Y que para esos fines, que ya están definidos, recuerden, 2 hospitales y 3 escuelas, vamos a necesitar unos métodos de construcción. Y la pregunta es, ¿cuáles son los métodos de construcción adecuados para construir 2 hospitales y 3 escuelas? Responder a esa pregunta de cómo construir los hospitales y las escuelas se va a hacer sobre una base muy sencilla, que es lo que se llama una relación costo-beneficio para cada una de las opciones. O sea, una relación costo-beneficio es cuando ustedes, por ejemplo, tienen que tomar una decisión entre 2 métodos para hacer algo, y los métodos a veces no los pueden comparar solo por el costo. ¿Por qué no lo pueden comparar solo por el costo? Porque el beneficio puede ser distinto. Entonces, anteriormente había un ejemplo muy famoso que era el ejemplo de los cauchos que eran radiales y de los cauchos convencionales. Cauchos, perdón, estoy utilizando una terminología venezolana. En España seguramente le dirán neumáticos, o no sé si le dicen llantas. Entonces, fíjese, los neumáticos convencionales eran neumáticos que costaban más baratos, pero que duraban menos tiempo. Duraban, pónganle ustedes 30.000 kilómetros. Y pónganle ustedes que eso costara 10 euros. Entonces, 30.000 kilómetros con 10 euros y un neumático que se llama radial, que son unos neumáticos que inventaron por ahí por los años probablemente 70. Son unos neumáticos que tienen los lados del neumático son muy flexibles, y el caucho, entonces, el neumático, perdón, se va a adaptar a la carretera. O sea, cuando ustedes toman una curva, el neumático no se va a levantar, que es lo que le da una sensación de inestabilidad al vehículo, sino que simplemente se va a quedar pegado al pavimento. Esos neumáticos radiales eran más caros, pero daban más kilómetros. Entonces, claro, la relación costo-beneficio, tengo que dividir el costo entre el beneficio. Los beneficios son los kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? ¿Cuánto me cuesta cada kilómetro recorrido? Eso es lo que yo voy a obtener. Entonces, yo no comparo kilómetros recorridos solo, yo no comparo precio del neumático solo, sino que yo voy a comparar costo-beneficio, o sea, costo del neumático dividido entre los kilómetros recorridos. Esa es una decisión que es completamente objetiva. O sea, no hace falta hacer ningún juicio ético o de valor. Simplemente
es una decisión que yo voy a tomar, decir, mira, el kilómetro recorrido me cuesta tanto versus el kilómetro recorrido me cuesta tanto en la otra opción. En el caso de los hospitales y las escuelas, cuando yo voy a construir un hospital, yo voy a tener un método de construcción del hospital y me va a decir, bueno, el metro cuadrado del hospital me va a salir en tanto por este método de construcción y me va a salir en tanto por el otro método de construcción. Yo comparo y decido. Eso los economistas lo podemos hacer sin hacer absolutamente ningún juicio ético. Sin embargo, puede suceder que, les decía que entonces el economista, cuando él hace esa pregunta, cuando él responde esa pregunta, él permanece dentro de una especie de zona de confort que está protegida por la objetividad de su juicio. Nadie le puede decir que él estuvo inventando, nadie le puede decir que él estuvo haciendo algún tipo de juicio ético, de juicio de valor. Simple y llanamente, él hizo algo que era completamente objetivo. Esto me cuesta tanto y este método me cuesta tanto. Esa zona de confort hace que el economista esté muy, muy cómodo. Eso le confiere a la economía, precisamente esa objetividad, un carácter científico que es envidiable en el mundo académico. Y les voy a poner una frase que son de unos autores que son muy famosos en el campo de la economía ecológica, que son Herman Daly y John Cobb Jr., porque hay un John Cobb, que es el padre, que también ha trabajado en ese tema. Ellos tienen un libro que se llama Por el bien común. Y en ese libro, en la primera o la segunda página, ellos dicen esto. Dicen que fuera de las ciencias físicas, ningún campo de estudio ha alcanzado más la forma ideal de la disciplina académica que la economía. O sea, yo me imagino que uno está pensando en el alcance realmente de esta frase. O sea, es algo que es impresionante. O sea, que la economía esté detrás de la física en la forma ideal como disciplina académica es muy importante para la economía. Por eso la economía tiene, por supuesto, premio Nobel. Cuando uno dice eso en una facultad de ciencias económicas, donde en Venezuela, además de la economía, hay otras, ¿cómo se llama? Otras carreras, o sea, está administración y contaduría pública, está relaciones industriales. Entonces eso a ellos les choca un poco, que nosotros les digamos que la economía es la que está detrás de la física, evidentemente, cuestión que para ninguna de esas otras disciplinas es cierto. Entonces, bueno, aquí está, yo le tomé una foto al libro para que nosotros veamos cómo efectivamente en el segundo párrafo él comienza con esa frase. Fuera de las ciencias físicas, ningún campo de estudio ha alcanzado plenamente la forma ideal de la disciplina académica que es la economía. Y esta es la carátula del libro, es un libro del Fondo de Cultura Económico, que es una editorial mexicana, y que vale la pena que toda persona que quiera estudiar economía lo lea. Sin embargo, fíjense ustedes, volvemos entonces al problema. Hasta ahora nos hemos quedado en la parte de los medios, o sea, cómo hacer los hospitales. Y cómo hacer los hospitales ha permitido que la economía haga muchos modelos y modelos incluso de tipo, por supuesto, matemático, y eso le ha dado un carácter a la economía muy, pero muy, si se quiere, envidiable, como habíamos dicho, un estatus envidiable en todo el mundo académico. Pero, ¿qué puede pasar? Puede suceder que eso sucede solo cuando la economía se mantenga dentro del campo de decisión de los medios. Recuerden que nosotros habíamos hablado que la economía era decisión de cómo usar los medios. Entonces, fíjese, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el economista quisiera decidir no solo construir los 2 hospitales y no solo cómo construir los 2 hospitales y las 3 escuelas, sino que la pregunta fuera un poco más allá y él tuviera que decidir cuántos hospitales y cuántas escuelas tiene que construir? Fíjense que ya no me están diciendo, mira, yo quiero hacer 2 hospitales y 3 escuelas, sino que me están preguntando, mira, ¿cuántos hospitales y cuántas escuelas debemos construir? En ese momento, yo tengo, como economista o si no soy economista de cualquier disciplina profesional, yo tengo que traer a mi mente un juicio ético sobre la importancia de la salud y la educación. O sea, yo no puedo decidir cuántas escuelas y cuántos hospitales si no tengo en mi mente al menos algo que tenga que ver con salud, o sea, con mi juicio sobre la importancia de la salud y la educación.
En ese momento, a mí se me presenta un dilema. Como economista, o sea, me refiero si quisiera ser estrictamente objetivo y científico. Si yo quiero ser estrictamente objetivo y científico, tendría que limitarme al campo de los medios y renunciar al campo de los fines. En el ejemplo que hemos visto, eso quiere decir que si yo quiero ser completamente objetivo, me tendría que dedicar solo a decidir cómo construir los 2 hospitales y las 3 escuelas. Si yo quiero ir más allá, a un campo mucho mayor, y quiero decidir cuántos hospitales y cuántas escuelas, entonces tengo que sacrificar algo de mi objetividad, porque ya tendría que empezar a discutir sobre la importancia relativa de quién, la importancia relativa de la educación y la importancia relativa de la salud. Eso es evidentemente una, me devuelvo, perdón, vamos a ver aquí, me devuelvo a mi lámina anterior, aquí está. Eso es evidentemente un dilema. O sea, fíjense, un dilema muy propio de los dilemas a los que estamos acostumbrados en la economía. Yo tengo que hacer un trade-off entre objetividad y campo de acción. Quiero abarcar un campo mayor, tengo que ser menos objetivo. Quiero ser muy objetivo, tengo que aplicar un campo menor. Okay. Entonces, en la siguiente lámina yo voy a tener un acrónimo que expresa efectivamente lo que eso quiere decir. El acrónimo está en inglés. Él dice, there ain't no such thing as a free lunch. Perdonen mi pronunciación en inglés, no es precisamente el idioma que yo he mejorado. No hay almuerzo gratis, quiere decir eso. Eso es un dilema. O sea, el no hay almuerzo gratis representa un dilema. Si yo quiero hacer algo, bueno, evidentemente tengo que sacrificar otras cosas. Ahí la gente lo puede decir de otra manera. La gente puede decir, por ejemplo, que nosotros no tenemos, que todos los actos que nosotros hacemos tienen consecuencias. O sea, no hay actos sin que tuviera consecuencias. Un dilema que hoy en día está muy de moda es el dilema de reactivar la economía. Si yo reactivo la economía, reactivo actividades donde hay presencia de los trabajadores, yo estaría arriesgando la salud por un repunte del COVID. Pero si yo no la activo y yo prohíbo los trabajos que son presenciales, yo correría el riesgo de ocasionar una pandemia económica. Recuerdo que los primeros artículos que salieron en enero, ni siquiera en febrero o en marzo, había varios artículos que decían que la peor pandemia iba a ser la económica, que iba a ser precisamente el hambre que la sociedad podía pasar por no tener producción, porque la gente no se arriesga a ir a su lugar de trabajo. Entonces, yo me arriesgo a ir a mi lugar de trabajo, produzco, pero me arriesgo a contagiarme del COVID. Yo decido no arriesgarme a contagiarme del COVID, no voy a mi lugar de trabajo, no produzco. Eso es un dilema propio también de los economistas. Bueno, yo diría que hasta ahora es lo que espero que con esto se haya podido más o menos comprender un poco lo que es el alcance de la ciencia económica y bueno, le reitero mis gracias a Virginia por esta oportunidad que nos ha dado los profesores de la Universidad de Carabobo, en este caso mi persona, para hablar un poco de lo que es la economía. Muchas gracias, mi querida Virginia. Muchas gracias, profesor, por su magnífica explicación de lo que es la economía, de lo que significa la economía. Como usted bien ha dicho, a veces es muy difícil comprender. Muchas veces, digamos, en términos coloquiales, la gente confunde la economía con, digamos, casi con la contabilidad, ¿no? La economía se relaciona normalmente con el dinero, con lo que tiene que ver con las variables monetarias, y sin embargo la economía implica mucho más, ¿no? Entonces implica esa toma de decisiones, implica el coste de oportunidad medido no solo en términos de dinero, sino en términos de las alternativas que sacrificamos, y aún mucho más lo que ha planteado usted en su presentación, que me parece muy interesante, que en esas decisiones que toman los economistas, hay veces que algunas son,
positivas, objetivas, ¿no? Como la explicación de los neumáticos, cuando estamos calculando el coste de oportunidad, o sea, el coste de versus el beneficio de invertir en un tipo de neumático o en otro, ¿no? Y sin embargo, hay otro tipo de decisiones que también son económicas, que implican, digamos, un juicio de valor por parte del economista, que es, con el ejemplo que usted planteó, bueno, pues un Estado que se está preguntando cuántos hospitales construye y cuántas escuelas construye, cuánto dedica del presupuesto a hospitales, escuelas, y quien dice hospitales y escuelas dice salud, educación, dice justicia, dice infraestructura, ¿no? Entonces, a la hora de asignar financiación a las distintas partidas presupuestarias en un Estado, eso no es una decisión económica, pero no solo en el sentido digamos, de el dinero que se va a asignar, ¿no? O sea, los recursos monetarios que se van a asignar, sino también, digamos, la parte de esta decisión, de ese juicio de valor de a qué se asigna, a qué estamos renunciando. Y creo que ha transmitido muy bien en su presentación ese punto, ¿no? No sé si tenemos aquí, bueno, yo le agradezco muchísimo, profesor Gustavo Guevara, como todos los que están aquí, fuimos exalumnos y exalumnas de Gustavo, tuvimos la gran suerte, la gran fortuna de tenerle como profesor o bien de microeconomía o bien de economía del bienestar, de alguna de estas asignaturas. Tuvimos esa gran fortuna porque a todos nos enseñó con su gran maestría y su gran sabiduría lo que es la economía, ¿no? Tenemos la suerte de, gracias a la tecnología, poder volvernos a reunir aquí algunos de sus exalumnos y exalumnas, y yo no sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo, quiere comentar algo a Gustavo, quiere intervenir. Sí, Virginia. Adelante, Gracias, Virginia, por esta invitación en donde pues estamos como en un reencuentro compartiendo con Gustavo, de donde todos pues hemos tenido esa oportunidad de escucharle. Y en tu exposición, Gustavo, lo primero que me saltó a la mente fue el libro de Microeconomía y Conducta de Robert Fram. Y dentro de ello, de lo que exponías, me hizo recordar mucho el tema de cuando hablábamos allí de los costos hundidos, ya que mencionaste los costos de oportunidad. Y entonces, pues, me gustaría que nos dieras un ejemplo de costos hundidos en esta tertulia, pues, de introducción a la economía. Gracias. Bueno, sí, los costos hundidos son los costos que son inevitables. Creo que el término en inglés es sunk cost, ¿no? S-U-N. Son costos, que son los costos que son inevitables y que tú los vas a tener siempre, hagas o no hagas lo que vayas a hacer, y por eso en algunos casos es preferible que tú los asumas. Por ejemplo, si yo voy al centro de la ciudad, y es algo que yo acostumbro a hacer, sobre todo hoy en día, no voy a decir quién, ayer un amigo me echó un carro, yo tenía que me echó un carro, quiere decir, no sé cómo se dice eso en España, Virginia. Me echó un cable, me echó un cable. Me echó un cable, ¿no? Yo tenía que ir a un sitio a hacer una diligencia. Ese sitio, o sea, nosotros hemos llegado, yo llegué en estos días esos extremos por el costo de la gasolina. Yo le tuve que poner gasolina a mi carro a $2.50, o sea, mucho más cara que en España, mucho más cara, 5 veces más cara que en Estados Unidos y probablemente 2 veces más cara que en España. Entonces yo tenía que ir a un sitio para lo cual yo tenía que gastar 7 kilómetros. 7 kilómetros en mi vehículo es el 70% de un litro, eso aproximadamente es unos $75. Pues. Recuerden que nosotros en Venezuela el sueldo básico de un profesor es como $4 o $5 al mes. Entonces, si yo gasto unos $75 en gasolina, era una exageración. Entonces, bueno, pero yo lo tenía que hacer porque tenía que hacerlo. Pues. Y ir a donde él estaba me tomaba 4 kilómetros más. Entonces yo me fui los 4 kilómetros más. Mi amigo salió sin el celular, se fue a hacer una cuestión, se le olvidó, cosa muy habitual en las personas de mi edad. Yo lo he evitado porque yo uso el teléfono como una agenda. Ese teléfono a mí me recuerda todo, absolutamente todo. Y entonces a mí ya no me pasan esas cosas.
pero a él se le olvidó, yo fui a su casa, no había manera de subir, porque aquí los intercomunicadores de los edificios no sirven, los edificios no tienen conserje, no había manera de subir, y bueno, simplemente, además de eso, el familiar que está en su casa está sordo de perinola, o sea, no sé, me imagino que se reirán mucho los españoles que uno diga sordo de perinola, y bueno, y yo simplemente perdí el viaje y perdí 4 kilómetros. Eso, o sea, para mí, ir a su casa en ese momento era ideal porque yo tenía un costo hundido, que era un costo de gasolina que yo de todas maneras tenía que hacer, porque yo iba al sitio A. Entonces, ir al sitio B implicaba que yo tenía ya un costo hundido que tenía que hacer. Entonces, cada vez que yo hago una diligencia, yo hago una planificación de todas las cosas que me quedan cerca de ahí para aprovechar el costo en el cual yo de todas maneras incurrí para la diligencia inicial. Entonces, yo hacer la diligencia inicial, como tengo el costo ya hundido en algo en lo cual voy a incurrir, yo entonces aprovecho de hacer una cantidad de cosas que me quedan en la periferia de eso que voy a hacer. Eso es una manera de costo hundido, pues, un ejemplo de costo hundido. Gracias, Gustavo. A mí me llegó a la mente costo hundido ese ejemplo que siempre nos destacábamos en Robert Fran, el de comerse el almuerzo de algo que no nos gusta. Y ya estábamos allí, ya habíamos reunido el dinero para ello y estábamos en ese dilema de decidir entre costo de oportunidad o costo hundido. A mí me tocó la primera vez que yo comí steak tartar. Yo no sabía, unos amigos eran unos ratones, qué sé yo, tenía yo 25, 26 años, y recuerdo que costaba 30 francos el steak tartar. Yo nunca en mi vida me había comido nada que me costara 30 francos. Ellos me dijeron, no, cómelo, que eso es buenísimo. Y cuando yo vi que llegó el steak tartar, era carne cruda. Carne cruda. Y entonces, Dios mío, ya yo había gastado los $30, era un costo hundido. Los 30 francos. Y bueno, simplemente me tuve que comer mi steak tartar y después, bueno, me encantó. No, y ahora me encanta hasta que lo pude comer ahí donde ahora solamente puede comer Gildardo, que es en la grillada en Valencia. Mira, hay una cosa que es importante con respecto al costo de oportunidad. A mí me gusta mucho usar los ejemplos crueles. Porque los ejemplos crueles hacen que uno entienda exactamente hasta dónde puede llegar el problema de la decisión. Cuando en los años 89, yo me involucré en un proyecto de la Organización Mundial de la Salud sobre control de vectores. Y de vectores, el vector es el animal que transmite una enfermedad. Por lo menos en el caso del dengue, es lo que llaman el zancudo patas blancas, que es un zancudo, un mosquito que tiene las patas, son como una cebra, pues blanca, negra, blanca, negra. En el caso de una enfermedad que se llama mal de Chagas, es un animal que en todos los países latinoamericanos llaman vinchuca o bichunca, pero aquí le decimos chipo. Entonces yo me involucré en un proyecto para controlar el chipo. Y tuve que estudiar mucho, utilicé una palabra que yo le prohíbo a mis estudiantes. Tuve que estudiar simplemente, porque mucho es un juicio ético. Entonces hay que evitar los juicios éticos en la medida de lo posible. Tuve que estudiar algo sobre economía de la salud pública. Y una de las primeras cosas que yo vi en la evaluación de los proyectos de salud pública era algo realmente tenebroso. Imagínense ustedes esto. Yo tengo un proyecto de salud pública que es evitar enfermedades cardiovasculares. Ese proyecto implica que a la población que tiene de 55 años hacia arriba, eso depende del país y la esperanza de vida, se le somete, se hace un proyecto para evitar que esas personas contraigan enfermedades de carácter cardiovascular. Eso quiere decir evitar ACV, eso quiere decir evitar infartos, evitar arritmias. Entonces se hace un proyecto de salud pública para invertir en eso. Claro, pero un proyecto tiene un costo y tiene un beneficio. El costo del proyecto es todo lo que se hace, todo lo que se invierte en las personas de esa edad. En ese momento, en el año 90, yo tenía 30 años menos, entonces estaba menos familiarizado, o sea, en lo personal, o menos involucrado en lo personal con lo que es una persona de tercera edad. Yo tendría, qué sé yo, fue hace 30 años, yo tendría 38 años, algo así. Y entonces yo veía el proyecto como algo hasta medio folclórico. O sea, el proyecto no, es esa afirmación. Fíjese, yo invierto en el proyecto, pero yo tengo que calcular los beneficios del proyecto.
Los beneficios del proyecto se miden en años de vida salvados. Entonces yo digo, bueno, yo implemento un programa de salud pública para evitar enfermedades cardiovasculares de personas que están por encima de los 55 años y yo voy a obtener una cantidad de años de vida, voy a tener tantos años salvados. Pero esos años salvados, yo estrictamente en lo económico lo debería multiplicar por la productividad. O sea, lo debería deflactar de cierta manera. Entonces, yo de repente puedo salvar, qué sé yo, en un programa en toda Venezuela, unos 5.000 años. Pero esos 5.000 años en términos de productividad, si la productividad de una persona por encima de los 55 años es solo la mitad, ya yo no salvo 5.000, sino que yo estoy salvando solamente 2.500 años, porque yo lo multiplico por la productividad. Entonces, fíjese, yo estoy castigando los años de vida salvados porque estoy salvando personas que no son tan útiles como podrían ser personas de otra edad. Miren la crueldad de la cuestión, y ahí no termina. Al yo salvar esas personas que tienen más de 55 años, yo estoy aumentando el riesgo, o sea, estoy aumentando el número de personas que contraen enfermedades posteriores a los 60 años, como son la artritis, como son una cantidad de enfermedades. Entonces, ese costo en el cual la sociedad va a incurrir, yo lo tengo que incluir en el proyecto. Entonces yo estoy castigando el proyecto de salud pública para evitar enfermedades cardiovasculares, lo estoy castigando con un beneficio menor, porque lo estoy multiplicando por la productividad de esos años, y lo estoy castigando con un costo mayor, porque le estoy añadiendo el costo de algo en lo cual yo no incurriría si esas personas no se salvan. ¿Están viendo el dilema? Yo salvo a las personas, obtengo años de vida salvados que no son muy útiles y yo tengo que añadir como costo el hecho de enfermedades que no se habrían contraído si esas personas no se hubieran salvado. Realmente era cruel. Claro, entonces yo puedo comparar eso con otro proyecto de salud pública, que es evitar, por ejemplo, accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito fallecen muchas personas que tienen entre 30 y 40 años. ¿Qué característica tiene una persona entre 30 y 40 años? Que la sociedad ya ha invertido mucho en él y que él está empezando, sobre todo a los 30 años, 25, 30 años, yo diría que entre 20 y 40 años. A los 20 años, 25 años, esa persona está empezando a darle sus frutos a la sociedad. Entonces, es un proyecto que es desde el punto de vista social muy rentable, un proyecto de salud pública que evite accidentes de tránsito. Porque yo estoy salvando gente en la cual yo he invertido mucho y gente que me puede, no que me ha dado, sino que me puede dar mucho. En el caso de las personas de tercera edad, son personas que ya dieron. O sea que yo podría decir de una manera muy egoísta, o sea, si una persona ya me dio, ¿para qué yo voy a estar la salvando ahora? Ojo, estoy hablando de manera egoísta, pues. O sea, yo estoy invirtiendo en alguien que ya no me va a dar nada. Es como medio, o sea, como medio irracional, como, no es si se quiere nada rentable. En cambio, invertir en una persona que yo salvo a los 30, a los 20, a los 40 años es muy bueno, porque esa persona, de ahí es que me va a empezar a dar cosas a la sociedad. Entonces, evidentemente, cuando yo tenga que rankear los proyectos de salud pública, un proyecto de, por ejemplo, alumbrar toda una autopista, llenarla de luces para evitar los accidentes, podría ser mucho más rentable que evitar enfermedades cardiovasculares. Bueno, hasta ahí puede llegar la economía. Es cruel, realmente la economía puede ser una ciencia muy cruel. No pongan esas caras que usted parece que puedan entrar en eso ya. Perdone, mire, y es que con su intervención de ahora se me está ocurriendo el tema del el trade-off entre eficiencia y equidad, porque, a ver, justamente ahí entra la cosa de, bueno, invertimos en el proyecto que nos va a ayudar a salvar a gente de la tercera edad, aunque luego en 5 años puedan tener otros problemas que van a aumentar el coste para el sistema sanitario, pero eso, si invertimos en eso no sería eficiente, pero podemos sacrificar un poco de eficiencia para ganar equidad porque sean mayores no los podemos discriminar. Entonces, a lo mejor hay sociedades que prefieren ser menos eficientes, pero ser más equitativas, por ejemplo, ¿no? Sí, o a la hora de tomar la decisión, ¿no? A la hora de tomar la decisión, en lugar de todas las consideraciones de eficiencia, ponemos en la balanza consideraciones de equidad.
Bueno, en efecto, eso incluso tiene que ver con una discusión que hasta se sale del campo de la economía, entra un poco, si se quiere, en el campo de la filosofía y de manera muy directa, o sea, indirecta, pero muy fuerte en el campo de la ecología, que es el problema de la conexión intergeneracional. O sea, fíjense ustedes, generalmente la mayoría de las normas están hechas basándose en el imperativo categórico de Kant. O sea, no le hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. Entonces, evidentemente, yo no vengo y salgo de aquí y le doy un empujón a una persona porque a mí no me gusta que esa persona me dé un empujón. Entonces, y eso es mucho más viejo porque eso empezó incluso, si se quiere, de manera un poco más sistemática con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith cuando él habla del problema de la simpatía. O sea, él dice que, claro, una persona puede ser egoísta, pero su egoísmo tiene un límite que es el hecho de que cuando él ve a una persona es como si se estuviera viendo él mismo y entonces él no le hace nada a esa persona porque piensa que se lo está haciendo a él. Entonces, claro, hay un problema de empatía mutua, esa palabra o recíproca, esa palabra es fundamental, que en el sentido de que yo no le hago a los demás lo que a mí no me gusta que a mí me haga. Pero esa reciprocidad se rompe con el problema, o se puede romper con el problema de la contaminación. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que ustedes le digan a una persona que tiene 70 años, no enciendas el aire acondicionado, porque tú estás afectando la capa de ozono y de aquí a 30 años, entonces la temperatura va a subir en tantos grados. Esa persona que tiene 70 años dice, pero bueno, de aquí a 30 años, yo tendría 100 años, muy probable que yo haya fallecido. Entonces es una cuestión tonta que yo apague el aire acondicionado para beneficiar a una generación que no va a hacer nada por mí, que es la generación que tendrá 30 años, o sea, que están haciendo en este momento. Entonces ahí se rompe el problema de la reciprocidad, como igual se rompe también con los niños. Ustedes le dicen a un niño, no enciendas el aire acondicionado, porque de aquí a 30 años vas a tener más calor. Entonces el niño, el primer día puede ser que él no lo encienda, pero cuando él hable con otros niños y los niños le digan que sí lo enciende, ahí viene el problema entonces de un poco de las tragedias de los comunes. Todos los niños lo encienden, esos niños tienen frío hoy, tienen un buen clima hoy y tienen un mal clima dentro de 30 años. Y el niño que no lo encendió tiene un mal clima hoy y tiene un mal clima dentro de 30 años, entonces él prefiere encender. Evidentemente se comporta de manera oportunista y lo enciende. Ahora, volviendo al problema de la reciprocidad intergeneracional, eso es muy importante. Entonces, la ecología hace uso más bien de un autor que incluso su libro, creo que está libre en internet, un autor, un alemán que se llama Hans Jonas, que si vieron la película de Hannah Arendt, Hans Jonas era su gran amigo, incluso se peleó un poco con ella porque él malinterpretó lo que ella quiso decir con la banalidad del mal. Entonces Hans Jonas tiene un libro que se llama algo así como El principio de la responsabilidad. Tiene que ver con la responsabilidad, no recuerdo exactamente el título. En ese libro, Jonas lo que plantea es que cuando yo, hoy yo de 68, 70 años me comporto bien, en lo que se refiere a cuidar la capa de ozono para que dentro de 30 años los problemas no sean tan graves, yo no lo hago porque esas personas que van a tener 30 años, de aquí a 30 años, que están haciendo hoy, van a hacer algo por mí. Lo hago simplemente porque una parte de mi responsabilidad es cuidar el medio ambiente para las generaciones futuras. Entonces, al final, ese trade-off que tú estás planteando, Virginia, entre eficiencia y equidad, yo lo podría manejar un poco a través por el principio de la responsabilidad, o sea, simplemente la sociedad asume como una responsabilidad el cuidado de las personas que son mayores de 60 años, por alguna razón, por agradecimiento, por todo lo que pudieran darle a esas personas para que tengan una vida efectivamente feliz. Claro, en los países donde esas personas invierten en su propio futuro, que es cuando hay el sistema ese de pensiones, que uno lo va pagando para después tener lo que uno invirtió, es distinto. Pero en los países que están basados en la solidaridad, que me imagino que España debe ser igual que Francia, que es que la generación actual paga el costo, o sea, la generación que trabaja en este momento paga el costo de la jubilación de las personas que se jubilaron, están jubiladas en este momento y que ellos a su vez le pagaron el costo a una generación anterior y así sucesivamente.
Entonces, el trade-off, la única manera de resolverlo, yo diría, bueno, a lo mejor me van a matar los que son muy partidarios de Coase y poco partidarios de Pivot, pero si se quiere, muchas veces se resuelven por intervención del Estado al establecer las contribuciones que le hace una generación a la otra en términos de pensiones jubilatorias. Muchas gracias, profesor. ¿Y alguien más quiere comentar, decir algo? Virginia. Sí, Héctor. Buenos días a todos. Y bueno, un honor estar escuchando de nuevo al profesor Gustavo. Yo quisiera hacerle una reflexión a cualquier, y que se la hago a cualquier persona que me pregunte sobre la economía o que me pregunte acerca de qué es la economía o que tenga dudas acerca de estudiar esa carrera. Y es que todo el mundo, todas las personas, aunque no hayan estudiado nada de economía, se comportan racionalmente y toman decisiones como si hubieran estudiado economía. Incluso cualquier decisión que se tome es post, es decir, después de las consecuencias de esa decisión, puede analizarse económicamente. Un ejemplo muy sencillo es cuando estás en una parada de bus y llega el transporte, pero como está muy lleno, tú prefieres dejarlo pasar. Y tú podrías decir, pero ¿dónde está la economía ahí? Bueno, la economía ahí está en que tú intercambiaste comodidad por tiempo. Como tú tienes tiempo, tú puedes dejar pasar el transporte y eso te premia con un asiento en el siguiente autobús. En ese sentido, hay una transacción. Tú sacrificaste algo de tiempo, permaneciste en la parada de autobús y cuando llegó el próximo transporte, pudiste contar con un asiento para viajar cómodamente. En ese sentido, todo lo que hacemos, todo lo que hacen cualquier persona, incluso estos muchachos tuyos, Virginia, que van a empezar a estudiar economía, ya han tomado decisiones económicas. Eso permite a una rama de la economía, que es la economía experimental, comprobar las teorías, las hipótesis a través de simulaciones. Y eso le confiere un grado mucho mayor de formalidad que acerca a la economía a esa condición de ciencia dura. Por cierto, cuando mencionaste el ejemplo del automóvil, Gustavo, recuerdo que en clase nos mencionaste fue que los accidentes más costosos para la sociedad eran los de los aviones. Eran los de los aviones porque, por supuesto, las personas que iban en los aviones eran generalmente personas que habían estudiado, personas con una posición económica importante, personas con empresas. Entonces, cuando había un accidente aeronáutico, la sociedad en su conjunto perdía mucho más que cuando hay un accidente, por ejemplo, en un tren en la India. Así mueran más personas en la India, ¿no? Pero más costoso para la sociedad era el accidente de avión. Y fíjate, eso hace más de 20 años que me comentaste ese ejemplo y siempre lo tengo presente. Gracias. Hace mucho más de 20, creo. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Sí. Bueno, eso es verdad hasta que llegaron los raspacupos. En los raspacupos de repente se podía caer un avión donde estaba, que estaba completamente lleno de personas de muy bajos ingresos. Si el avión venía, qué sé yo, por ejemplo, de Perú o de Chile o de alguno de esos países donde se raspaba cupo. A Virginia le tocará explicarle a sus estudiantes qué es un raspacupo. Bueno, ¿lo puede explicar rápidamente usted? Porque como que esto va a quedar grabado. Sí, los raspacupos eran, en una época en Venezuela había un diferencial muy grande entre la divisa que se obtenía por un sistema que tenía el gobierno que se llamaba
El nuevo era Recadi. ¿A qué te refieres es Cadivi? El que primero se implementó fue Cadivi. Recadi era el anterior. Eso es lo malo de tener tanta edad que uno se acuerda de todos los sistemas que hubo de divisas dobles, pues. Dual de divisas, perdón. Entonces, esas personas obtenían una divisa muy barata. Esa divisa, la obtención de esa divisa barata les permitía ir a otro país, simular compras. Ya los países tenían había países que reconocían un venezolano y sabían que el venezolano iba a raspar cupo, entonces tenían unos comercios ficticios donde ellos le vendían los dólares. O sea, la persona raspaba quiere decir que pasaba la tarjeta de débito o de crédito. La tarjeta de crédito, pero la de débito no funcionaba. Esa persona entonces hacía una compra ficticia y le daban dólares en efectivo. Entonces, él compraba un dólar, pónganle ustedes, a una tasa de 100 bolívares por dólar y llegaba a Venezuela y la podía vender a una tasa que era 10 veces mayor. Entonces, él se ganaba en esa compra y venta de divisas un porcentaje muy grande, pues. Y eso le permitía pagar el viaje, pagar todo. Incluso había, y no solamente en la época de Cadivi, en la época de Recadi, había ya instituciones donde uno le decía, mira, yo te pago un viaje incluso a sitios como, claro, en esa época no era raspar cupo, en esa época era simplemente las divisas que le daban a uno aquí en Venezuela en efectivo. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que para ir a Holanda, uno podía, costaba el pasaje de $600, a uno le daban tantos dólares en efectivo. Entonces había una persona que le decía a uno, mira, aquí está, yo te pago el pasaje y te doy $100 para que tú estés 2 o 3 días en Holanda. Y con eso te arreglas, pues con eso comes, te regresas, me das los dólares que te dieron aquí en Venezuela y bueno, tú disfrutaste un poco tu viaje 2 o 3 días. Y eso permitía comprar dólares a una tasa diferencial. Eso es lo que llaman el arbitraje, pues, que es comprar un precio y vender un precio mucho mayor. Y eso hay lugar para el arbitraje cuando el diferencial de los precios es muy grande. O sea, por ejemplo, si yo compro una divisa, yo compro un dólar a 100 bolívares y lo vendo en 10.000, evidentemente eso da margen para mucho negocio. Porque el que le va a dar a uno el dinero para que uno lo compre, se lo puede estar comprando a 500 y él lo sigue vendiendo en 10.000. Aún cuando lo vendiera en 1.000, sería algo muy, muy, muy rentable. Profesor, eso eran los raspacupos. Esos serían los incentivos perversos que genera el control porque no deja de ser un control de precio, el tipo de cambio fijo no deja de ser un control de precio sobre el mercado de divisas, y entonces, como es un control de precio, y en este caso un precio máximo, ¿no? Lo que hace es generar un mercado negro, lo que hace es generar un exceso de demanda, genera un mercado negro, y ese mercado negro lo que hace la gente es comprar, obtener esas divisas al precio máximo para luego revenderlas en el mercado negro a un precio mucho mayor, obteniendo un beneficio en ese mercado negro. Bueno, por ejemplo, en este momento las personas que pueden tener algún contacto podrían comprar la gasolina a 5.000 bolívares, serían ¿cuántos dólares? Vamos a ponerle que estén 500.000 por un caso. Bueno, vamos a sacarlo en bolívares mejor. Él compraría la gasolina en 5.000 bolívares y la podría vender en $2. Imagínense ustedes, $2 son en este momento 1.000.000 de bolívares. Entonces hay que ver lo que es comprar a 5.000 y vender a 1.000.000. Vean ustedes el diferencial. Entonces evidentemente eso es brutal. Entonces eso da para que yo llegue a la bomba, le diga al bombero que me la va a vender en 5.000, véndemela si te da la gana, me la vendes en 100.000. Entonces el bombero se va a ganar 95.000. O sea, estamos hablando de aproximadamente del 95%. Se va a ganar el 95% en una venta, y la persona que la compra en 100.000 la va a vender en 5 millones. Perdón, en 1.000.000, que es 2 por 500.000, en 1.000.000. Entonces la compra en 100.000, la vende en 1.000.000, y el otro la compró, la recibía gratis y la vendió en 100.000 y se ganó 100.000. O sea, imagínense ustedes el margen. Eso podría dar hasta para que él la vendiera en 300.000, en 400.000, en 500.000, y el otro se gana entonces el otro medio, los otros 500.000 bolívares.
sea, eso da para mucho. Entonces, por eso hoy en día las personas pueden hacer reventa de gasolina, algunas de ellas. Pues. Sí. Y por eso sucede lo que sucede en todas las estaciones de gasolina. Que la gente está como loca, llega, bueno, no sé, Pablo dice que echó en 1 hora hoy. O sea, realmente el cambio, no sé qué dice Gildardo que está en Caracas, el cambio ha sido realmente impresionante. Hace 3 días eran 2 días, eran 2, 3 días de cola. Y ayer fue, y hoy fue 2 horas de cola, no sé, no lo entiendo todavía. Hasta que no lo vea, no lo creo. ¿Alguien más quiere decir algo? Aquí en este grupo tenemos, este es una muestra de la excelencia de estudiantes de economía. Y tenemos aquí una muestra tenemos aquí emprendedores que han hecho su propia empresa, tenemos gente que ha trabajado en empresas, Carlos trabajó en la Ford, ahora no sé dónde está trabajando, tenemos profesores universitarios como Rosa o como Domingo, como Abel, tenemos a Litzai que trabaja en temas de consultoría, ¿no, Litzai? ¿O estás trabajando en un organismo ahora? Sí, estuve un tiempo en la administración pública, luego en lo que sería como la Agencia de Promoción de Inversiones de Venezuela. Y allí, solamente para complementar algo que decía Gustavo, al final del día tienes elecciones todo el tiempo y la economía es eso, es la ciencia de la elección. Y la vas a tener desde distintas perspectivas, no solo desde el punto de vista público, donde tomas decisiones que van a afectar a toda la sociedad, sino también desde el punto de vista también de los sectores privados. Y allí entran en juego muchísimas cosas que tus estudiantes, estoy segura, van a encontrar fascinantes en el momento en que comiencen a ver la aplicación de toda la teoría desde distintos puntos de vista. Vale, muchas gracias, Litzai. ¿Alguno quiere o alguna quiere comentar algo? Por ejemplo, Yoskira antes habló, pero Yoskira y Héctor han empezado con un proyecto de emprendimiento. También antes Yoskira trabajó en temas ha dado clase, ha sido profesora y también ha trabajado en organismos públicos. Héctor también en organismos públicos. Los dos en proyectos muy interesantes. Gracias, Virginia. Sí, le agregaría brevemente el detalle que uno se lleva de esta carrera que están emprendiendo estos estudiantes, que es una manera de pensar. Pues eso es algo que nos llevamos todos pues, en mente desde el primer semestre, y en cada reto que uno asume, en cada idea que llega, como dice, pues nadie es cabeza vacía, porque todos los días estamos en un dilema de elección, desde qué comer, qué vestirse, a dónde ir y qué decidir hacer. Pues eso es la magia de la ciencia económica. Y pues sí, nosotros estamos, en nuestro caso, pues decidimos entre la docencia y entre lo que en Venezuela se llama matar un tigrito, hacerlo un negocio de emprendimiento, y en ello estamos. Y feliz aquí escuchándolos a todos y en este reencuentro. Pero sigues dando clases en la universidad en Ecuador, ahorita no estoy por haberme ido a la defensa de la tesis el año pasado a Venezuela, Gustavo. Se culminó mi contrato en donde estaba. Estuve casi 4 años con ellos en la técnica, en la Politécnica del Carchi, y entonces estoy ahora en evaluación de universidades de educación superior. Okay. Se llama Consejo de Aseguramiento de la Calidad, realmente, de la Educación Superior del Ecuador. Y bueno, estoy casualmente, como cosas de esas bonitas de la vida, me tocó evaluar una universidad que tiene convenio con la Universidad de Carabobo. Mira, qué casualidad. Y me llamó Benito y todo, Benito a mí, ¿cómo están? Y que, bueno, se enteraron que estaba en ese proceso de evaluación, y bueno, ha salido bien. Ahí está involucrado Fran López, seguro. Sí, tuve oportunidad de ver a Fran y a Benito en una visita que me tocó justo en esos días en esa universidad que evaluaba, y estaban Neris y ellos tres. Y bueno, bien, estoy ahorita es como ente regulador hasta este mes casualmente. Y después veremos si volvemos ahí a la universidad. Ojalá, bueno, porque la universidad necesita gente como tú. Gracias. Claro, Carlos, siempre fue muy diligente. Carlos y Gildardo, no sé si desde sus experiencias, Carlos, que estuvo trabajando mucho tiempo en la Ford, no sé, ahora también estará en una empresa. Gildardo, que tiene su propia empresa, creo recordar. ¿Quieren comentar algo? Mira, bueno, de todo un poco.
17 años de servicio en la administración pública, en la administración tributaria, y tengo 2 años con un emprendimiento con un primo, con una empresa de envíos. Tenemos una franquicia que de hecho allá en España, en Madrid, hay una tienda que es la marca Tealca. Ujú. Yo quería comentar, y tiene que ver con el profesor, obviamente, Gustavo Guevara, a quien admiro y respeto además, a pesar de las bromas que me echa y que yo también le he hecho, que él es para mí un ejemplo de este tema del día de hoy, y que incluyo el tema de la ética. Hablábamos de los costos, hablábamos inclusive de la economía del tiempo. Cuando el profesor Gustavo Guevara se fue para Francia por segunda vez, quizás, los números no los tengo exactos, pero quizás estaba prácticamente en el final de los tiempos de su carrera como docente en la universidad. Y cualquiera pudo haber pensado en ese momento que Gustavo no era merecedor de irse a hacer un doctorado en Francia, ya que estaba terminando prácticamente los años de su carrera, y que eso iba a representar, imagínense ustedes, que el profesor se va a hacer un doctorado, regrese, cumpla con el requisito de que hace 2 años dando clases más y retirarse de la universidad. Eso hubiese sido, económicamente, no hubiese sido rentable en lo absoluto para la universidad. Y ahí le incluyo la parte ética, que también es fundamental en el estudio de la economía. Estamos en el 2020 y el profesor Gustavo Guevara no se ha jubilado de la universidad. Sigue transmitiendo sus conocimientos a los estudiantes, lo que muestra que todo aquel que pudo haber hecho alguna crítica en ese momento de que se haya ido Gustavo a Francia a estudiar cuando estaba prácticamente en el final de su carrera de docencia, demuestra que estuvieron equivocados, y que más bien fue un beneficio muy alto para la universidad haber mandado nuevamente a Gustavo para Francia. Entonces yo quería incluir dentro del tema que nos ha reunido hoy, el tema de la ética. Importante para el estudio, sobre todo para los que toman decisiones que tienen que ver con la construcción de un país, con la educación, con la salud, y que tiene un costo muy alto si no es manejada de manera correcta. Estoy agradecido por la invitación a esta clase con el profesor Gustavo Guevara. Gracias, Virginia. Gracias a ti, Gildardo, por venir. Y bueno, nada, aquí a la orden en Caracas. Gracias. Carlos, ¿qué nos cuentas? Bueno, mira, ¿Quieres decir algo con respecto a, desde el punto de vista como economista, qué le dirías a un economista que empieza? Mira, te puedo decir que tus alumnos van a entrar en un mundo fascinante, porque definitivamente, si yo pudiera calificar con un adjetivo la ciencia económica, es definitivamente fascinante. Todos los días hacemos elecciones. Todos los días estamos sujetos a hacer una elección. Yo trabajo, o como tú bien decías, yo trabajé por muchos años en Venezuela, en Ford, y trabajé en diversas ramas, y una de las ramas que yo trabajé y que actualmente lo hago ahorita también en la misma empresa, pero en Canadá, con la misma Ford, es justamente lo que es el análisis de riesgo crediticio, donde implica justamente todos los días hacer una elección. ¿Doy el crédito o no lo doy? ¿Esta persona lo merece o no lo merece? Y cuando me refiero a sujeto, me refiero
personas individuales hasta corporaciones o inclusive concesionarios. Todo eso conlleva una elección y es increíble cómo cada expediente que tú ves y en función de cada circunstancia que maneja cada circunstancia por la cual experimenta el sujeto, aunque tú no lo creas, hay ciertos factores que no son medibles, pero que inclusive influyen en una decisión. Es increíble, o sea, cuestiones como, por ejemplo, ocurre muchas veces personas que, por ejemplo, están en una mala situación crediticia y cuando tú ves su perfil de riesgo es muy alto, pero cuando entiendes el por qué ocurrió, tu decisión cambia radicalmente. Y lo que en un principio puede ser una negación de un expediente resulta que termina siendo una aprobación. Y entran muchos factores que están sujetos a muchas escalas de valores también individuales, a la escala también de valores que recibes de tu familia, de tu entorno. Y todos los días estás a eso. Todos los días estás expuesto a eso. Y no solamente es el hecho se lleva a la toma de decisiones para expedientes de crédito, también se lleva a tomar decisiones en situaciones como, por ejemplo, el matrimonio, el crimen, que lo hemos visto muchas veces. Ojalá que tus alumnos tengan la maravillosa oportunidad de entender un poco eso, porque aplicar a la economía a casos como, por ejemplo, análisis del crimen es un enfoque totalmente que ya no es novedoso, pero que puede parecer como que intrigante al principio, como lo fue para mí en un momento cuando empecé a estudiar economía y cuando fui a Becker. Y discúlpame por adelantarme quizás porque tu alumno dirá, bueno, Becker, ya va, pero es eso, o sea, es increíble lo maravilloso que la ciencia económica te permite y te da una amplitud para ver el mundo de una manera totalmente distinta. O sea, yo fui una persona un poco escéptica cuando yo entré. Y yo te puedo decir que hay dos personas que están ahí que definitivamente me cambiaron mucho y terminé amando la carrera. Uno de ellos, por supuesto, es el profesor Gustavo, pero hay otra persona que está ahí que yo le tengo un grandísimo cariño y que estoy contentísimo de ver después de tantos años, que es mi amigo, profesor y mi mentor de tesis, el profesor Abel Lucena. Yo a él le tengo un agradecimiento eterno. Yo creo que se lo dije muchas veces, 25 años cuando me gradué, y ahorita se lo vuelvo a decir que de verdad Abel me cambió mucho la vida a la hora de ver la carrera. O sea, y por supuesto también el hecho de interactuar con todos ustedes, porque ustedes fueron amigos, fueron mis profesores también y han sido mis maestros también. Yo estoy emocionadísimo. O sea, tú no tienes idea de lo que esto representa para mí, porque bueno, o sea, es volver a esa época maravillosa de la Universidad de Carabobo, donde pasé unas experiencias maravillosas, donde creo que definitivamente después de todo este año hice una gran elección. Fue elegir una gran carrera. No me arrepiento en lo absoluto. Estoy muy feliz. Y de verdad, yo espero que tus alumnos disfruten mucho esto, porque es una experiencia de verdad maravillosa. Van a ver una cantidad de situaciones en donde van a ser inclusive hasta chocantes con sus esquemas de valores, pero que desde el punto de vista económico son racionales y son justas. Es increíble. Y vamos a entrar en definiciones de inclusive mezclar cuestiones como la epistemología, la filosofía, y es una discusión que de nunca acabar, que eso es lo más grandioso que tiene la ciencia económica. No termina de tener límites, siempre termina expandiéndose, siempre termina evolucionándose. Y eso de verdad no tienes idea de lo que significa. Y bueno, de verdad que agradecido, y a tus alumnos que espero que disfruten, porque contigo, por supuesto, bueno, van a aprender muchísimo, porque, o sea, me consta de la maravillosa calidad docente y la calidad académica que tú tienes, Virginia. Siempre te he admirado mucho como desde que estudiamos juntos, porque siempre fuiste más allá. Entonces, tus alumnos van a disfrutar mucho y de verdad yo estoy seguro que van a salir enamorados de esta carrera, como yo lo estoy. Gracias, Carlos, gracias. Gracias, Carlos, por lo que me toca. Claro, es que voy aquí dando la palabra a quienes faltan. Abel y Rosa me faltan. Y ya para cerrar, Gustavo. Abel. Yo le cedo la palabra a Rosa primero y luego... Gracias, Virginia, por la invitación. Qué gusto encontrarme con todos. La verdad es que ha sido una alegría inmensa. Y bueno, sobre todo escuchar de nuevo al profesor Gustavo. Gustavo fue mi profesor de Economía Industrial y mi profesor de Economía del Bienestar. No me dio Microeconomía 3, no me dio
formación de precios. Pero luego de escuchar a Gustavo, a mí me impresionó la manera de explicar el costo de oportunidad. Es uno de los conceptos más difíciles de explicar y de que los estudiantes lo entiendan. El costo de oportunidad es un concepto súper que le cuesta a los estudiantes muchísimo. Pues ahorita yo estoy en la experiencia de que nunca me había tocado explicar lo que era el costo de oportunidad. Tengo 2 años enseñando lo que es el costo de oportunidad. Nunca había dado clase en primer semestre. Y me di cuenta que explicar el concepto de costo de oportunidad no es tan sencillo. Que se los repitas, que se los pones, que cuesta muchísimo. Y hoy escuchando a Gustavo, el concepto de costo de oportunidad, yo dije, Dios mío, te voy a pedir el video, porque los estudiantes presentan en 2 o 3 semanas, están presentando sobre el tema de costo de oportunidad. Y me pareció tan bien explicado, tan sencilla la manera en cómo Gustavo explicó el costo de oportunidad. Y me retraté de mí explicando el costo de oportunidad y yo dije, ¿por qué no llamé a Gustavo y le di la clase, que me diera la clase de costo de oportunidad? Porque de verdad que la manera como lo explicó, pues yo creo que pocas personas tienen la capacidad de transmitir ese concepto de manera tan simple y que se capte con tanta facilidad. No deja de fascinarme la manera de cómo Gustavo puede explicar las cosas de la forma más sencilla que todo el mundo lo pueda entender. De verdad que sí. Y escucharlo para mí ha sido un gran gusto. Ha sido de verdad algo muy bonito. Me emocionó mucho la clase. Y nada, qué suerte han tenido tus estudiantes, Virginia, que pudieron escuchar el concepto de costo de oportunidad. Yo no dudo que la manera como tú se las explicaste también ha tenido que ser muy buena, pero definitivamente qué forma de explicar el concepto tan sencillo. Qué suerte de verdad que puedan escuchar de Gustavo el concepto y con los ejemplos que nos presentó. Eso era lo que tenía que decir y qué gusto verlos a todos, de verdad que sí, qué gusto. Antes de que hable Abel, voy a comentar una cosa al respecto. El concepto de coste de oportunidad que dices, Rosa, es verdad que es un concepto fundamental en economía, todos lo saben, y muy, muy importante. Y hablando el otro día con Pedro, mi marido, que es de filosofía, pero le gustan estas cosas de economía, él estaba leyendo un libro de Robert Frank que se llama El economista naturalista. No sé si lo han leído ustedes. Por lo visto es muy interesante, yo no lo he leído, él me va contando, y entonces me dice que una de las cosas que dice Robert Frank es que el concepto de coste de oportunidad es un concepto muy difícil, que hay muchos economistas que no terminan de entender el concepto de coste de oportunidad. Y justo, Rosa, me pasó lo que a ti, cuando estaba escuchando la parte del coste de oportunidad, digo, pero con qué sencillez, pero esta es verdad que esto es muy de Gustavo, del profesor Guevara, esa sencillez, encontrar como la síntesis de los conceptos, y aunque sean los más difíciles, los destila de una manera que es muy fácil entender, además con ejemplos súper interesantes. Y bueno, nosotros tuvimos esa gran fortuna de poder asistir. Ese nada más ese pequeño paréntesis, y le toca a Abel, y creo que ya hemos hablado todos, ¿no? Han hablado todos, ¿no? Héctor fue el que empezó hablando a los nuevos economistas, y de ahí me dio la idea de preguntar a todos ustedes, teniendo yo la suerte de tener aquí esta muestra de economistas que se han dedicado, brillantes economistas que se han dedicado a distintos ámbitos. Abel. Bueno, yo quería, antes de dar mi dosis de elogios a Gustavo, que lo debe estar pasando mal porque no es muy dado a que la gente le elogie. Yo quería aprovechar la oportunidad de recomendar a tus alumnos, Virginia, un artículo que complementa muy bien lo que Gustavo ha venido explicando. Y es un artículo que resume muy bien los supuestos del modelo que los economistas seguimos para explicar la conducta humana. Es el artículo de Jensen y Meklin,
que curiosamente se han dedicado gran parte de su carrera a estudiar empresa, pero que tienen un artículo sobre el modelo de pensar de los economistas. Este artículo se llama La naturaleza del hombre, y creo que fue publicado en 1992, por ahí, si mal no recuerdo. Tiene una explicación muy sencilla de 5 supuestos que explican muy bien cómo pensamos los economistas o cómo creemos que la gente se comporta. Entonces, bueno, aprovecho simplemente esta oportunidad para recomendar este artículo. Si quieres, te lo puedo pasar posteriormente y se lo puedes hacer llegar a ellos. Luego te mandaré un correo para que me lo digas. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno, para mí ha sido un placer de nuevo volver a escuchar esta mente cartesiana de Gustavo. Debo decir que la última vez que estuve en Venezuela tuve la oportunidad de ir a una clase, quedé con Gustavo y fuimos a una clase, no sé si, creo que era de Economía del Bienestar, y estuve allí como uno más de sus estudiantes. Creo que esto fue en 2014, si mal no recuerdo. Y bueno, ha sido la última vez que he tenido la oportunidad de hablar con él en persona. Y yo debo decir que, bueno, siempre he admirado, y para mí siempre ha sido un norte, esta forma de pensar lógica, muy coherente, muy sistemática y además muy simple en términos de sencillez, que no es fácil poder llegar a expresar de forma tan sencilla las ideas. Esto es una virtud que yo creo que Gustavo tiene y que sé que para muchos de nosotros ha sido una especie de fuente de inspiración. O sea, que yo simplemente decir esto porque, bueno, volver a escuchar una clase en estos términos ha sido un placer y ha recordado por qué me gusta ser economista. Realmente, nuevamente, gracias por haber contribuido a formar tantas generaciones de economistas en Venezuela. Y bueno, junto a Cartea y a otras grandes personalidades que han contribuido a formar a muchas generaciones, esto es de agradecer. Gracias a Virginia por organizarlo, porque, bueno, queríamos un poco, yo creo que es una especie de homenaje merecido que no se había dado. Y bueno, Virginia, agradecido por la organización, por la idea, por la oportunidad de reunirnos a todos. Ha sido un placer ver a mucha gente que para mí ha significado mucho y tenía mucho tiempo que no veía. Y bueno, gracias. Bueno, para mí es muy difícil expresar estos sentimientos de esta forma, así que esto es una prueba de fuego. Sí. Él lo sabe muy bien. Mil gracias a todos fue al primer mensaje, profesor, que les escribí, todos dijeron que sí. Esto fue, vamos, todos. Y la verdad es que es una alegría. Le escribí también Carolina Rodríguez, pero no podía, lo sentía mucho, pero no podía y quería estar también. Y bueno, si quiere usted cerrar, tenemos hasta las 6:30. Lo que vamos a hacer es que habla usted, luego yo paro la grabación y ya nos despedimos ya nosotros de manera informal cuando acabe la grabación. Ok, perfecto. Perfecto, está bien. Bueno, yo, como dijo Abel, terminando, o sea, lo que a él le costaba decir las cosas, porque uno definitivamente, yo recuerdo mucho a Jesús Puertas, que hizo una vez un artículo cuando se publicaron, creo que fue La Generación de Ustedes, yo no sé si tú te acuerdas, Rosa, la revista Fases, y él dijo que era un gusto leer a los estudiantes lo que eran capaces de escribir los estudiantes de economía. Y yo después en un congreso de estudiantes que hubo de los 100 mejores que hubo en Valencia, el último que hubo en Valencia, a mí me tocó dar la clase inaugural y yo decía que yo hacía precisamente una alusión a lo que había dicho Jesús, pues,
y decía que era una persona que era nada lisonjero. Bueno, este grupo precisamente se ha acostumbrado por no ser, porque no son nada lisonjeros, pues. Entonces, claro, primero, es bueno que sepan que fue una especie de trampa. Yo no sabía que iban a estar todos. Pensé que iba a estar Virginia solamente y que se iba a grabar un video, y resulta que hicieron esto que vulgarmente llamamos una encerrona. Y además de eso, decirle a uno cosas bonitas hacen que uno se sonroje, pues, porque como dice Abel, uno se siente muy incómodo cuando esas cosas pasan, pues. Y todos nos sentimos así. Yo recuerdo una vez que Abel cumplió años y además de eso había eximido la materia de la profesora Marilyn. Sabía que iba a decir eso. A Marilyn, cuando un estudiante eximía, ella lo ponía enfrente al salón, imagínense ustedes, lo montaba en el estrado, lo ponía enfrente al salón y le pedía un aplauso. Pero en el caso de Abel fue peor, porque yo estaba pasando por ahí, por mala suerte de él, y era el 6 de octubre, precisamente mañana, que es el día, pasado mañana, que es el día de su cumpleaños. Entonces, para que lo sepan y lo feliciten. Entonces, cuando pasó eso, yo llamo a Marilyn y le digo, mira Marilyn, Abel, además de eso, cumpleaños hoy. Entonces Marilyn le pidió 2 aplausos, uno por haber eximido la asignatura y el otro por haber, ¿cómo se llama? Por estar cumpliendo años. Ustedes se imaginan que a Abel le hubiera encantado el cumpleaños feliz delante de todo el mundo. Bueno, fue realmente para él algo de terror, pues. Como para uno puede ser algo de terror que hagan cosas, o sea, felicitándolo a uno eso, pues. Es una cuestión a la que nosotros nunca nos acostumbramos, porque nuestra forma de hacernos cariño era, si se quiere, más bien golpeando, pues. O sea, diciendo algunas cosas que eran un poco duras. Yo no sé si eso se hace en España o si eso puede ser considerado como una especie de ¿cómo se dice? De acoso al estudiante, si pudieran acusar al profesor de que maltrató al estudiante. No sé en México cómo es tampoco, Rosa. No llegamos, yo creo, a ese... No llegan a ese nivel. Aquí es muy aburrido este tema, porque los estudiantes, al menos mi experiencia en España, es que ir a la universidad es como algo... No es como en Venezuela, no es como en Latinoamérica, donde ir a la universidad es algo importante en la vida de cada quien. Aquí es algo más secundario. Entonces no hay esta tradición del profesor formando al estudiante. O castigándolo, o moldeándolo. No, esto no hay aquí esto. Yo también me imaginé que era así, porque por lo menos en el caso de Francia, y es la primera vez que nombro a Francia aquí, para que no vayan a decir que la nombré mucho. Para que conste. Para que conste, yo recuerdo que las clases de los grandes profesores eran en un auditorio de 500 personas. Y en ese auditorio, pues el profesor miraba hacia el techo o miraba para todas partes y no miraba a los estudiantes. Y las clases, lo que llamaban trabajo dirigido, que eran las clases donde un profesor tenía 40, 50 alumnos, eran generalmente los doctorandos los que dictaban esas clases. Y además de eso, eran más arrogantes muchos de esos doctorandos que los profesores, pues. Trataban a los estudiantes con mucha, si se quiere, con mucho desdén. Entonces yo decía, bueno, definitivamente aquí pueden tener no sé cuántos doctores dando clases. Podría estar Jean Tirole, a quien Abel y yo tuvimos el honor de conocer. Claro, Jean Tirole, para que ustedes vean, era distinto a todos esos que eran arrogantes. No era nada arrogante. Era un tipo de una sencillez. Abel debe recordar que nosotros lo encontramos metido debajo de un escritorio, acomodándole el micrófono, esos micrófonos que salen del escritorio que hay que conectarlos por debajo. Estaba él metido debajo de un escritorio. Y cuando nosotros llegamos a Abel, un haitiano que era profesor de la Universidad de Port-au-Prince, y yo, él se paró inmediatamente y se nos presentó y dijo, bueno, yo soy Jean Tirole, creo que nos lo dijo en francés, no recuerdo, o si fue en inglés, pero era un tipo de una sencillez impresionante. Pero en términos generales, la enseñanza en esos países es distinto. Aquí, el problema, y probablemente eso sea el secreto, a lo mejor que uno se acostumbre a decir las cosas sencillas, es que uno
tiene contacto, por lo menos yo tengo contacto visual con mis estudiantes. Una de las cosas que a mí me está preocupando ahorita enormemente con esta nueva forma de dar clases es si yo voy a tener contacto visual, porque el contacto visual es lo que me permite a mí saber si un estudiante está o no está en clase. Y si no está, pobre de él. Porque si no está, yo agarro y le empiezo a preguntar y lo acoso y le digo hasta que lo meto en la clase otra vez. Entonces, claro, eso es muy distinto a lo que puede pasar ahora, que a lo mejor es muy parecido a lo que pasaba en estos países. Yo recuerdo que la única ventaja que yo le encontré a los pizarrones, estos que eran de, ¿cómo se llama ese material? No sé, que son brillantes, pues. A las pizarras, estas que son ¿nadie se acuerda cómo se llaman? Acrílicas. La única ventaja de las pizarras acrílicas es que cuando uno está escribiendo, uno ve el reflejo del movimiento de las personas en clase. Entonces yo recuerdo, había una alumna que decía, no, este profesor, este viejito no se da cuenta que uno se mete o se sale de clase. Entonces, ¡pam!, ella entró retrasada a la clase y en el momento en que yo volví a mirar al salón, ya yo sabía, o sea, yo tomo fotografías porque a lo mejor eso fue por haber sido fotógrafo, pero yo voy tomando fotografías de mi curso y cuando yo o sea, vuelvo a mirar al curso, sé que hay alguien que está en un puesto que no estaba ahí. Entonces inmediatamente yo le preguntaba, bueno, ¿y usted cuándo llegó? ¿Y usted qué hace aquí? Concho, profesor, yo pensé que no se iba a dar cuenta. Bueno, sí, uno realmente sí se da cuenta. Entonces yo diría que eso es una de las cosas que a lo mejor ha influido para que uno trate de explicar las cosas sencillas. Y lo otro es que influye para que uno explique las cosas de la manera más sencilla, es que yo tengo un curso de estudiantes de ciencias políticas que está en primer año. Esos estudiantes no saben nada, ni de derivada, nada, absolutamente nada. Entonces, si lo tengo que explicar en ese momento, si lo tengo que explicar el producto marginal, le tengo que explicar lo que es una derivada en términos intuitivos. Entonces, yo al principio dije, no, esto no vale la pena darle clase a estudiantes que no tienen el lenguaje matemático, pero al final decidí que era lo mejor que yo estaba haciendo, darle clases, porque eso me acostumbraba a darle clase a estudiantes que no tenían la noción matemática y a tener que explicarle, no a renunciar a las matemáticas, sino a tener que explicarle la idea matemática en términos intuitivos, o sea, de lo que es una derivada, de lo que es la influencia de una variable sobre otra, que es algo que pasa todos los días, pero que la gente a lo mejor no lo maneja. Y lo segundo es que me permitía todos los días convencerme más de la necesidad de que en el bachillerato se diera hasta cálculo diferencial integral. Porque para mí, el cálculo diferencial integral le cambia la vida a cualquier persona. Claro, le cambia la vida siempre y cuando los profesores lo sepan explicar bien. Yo no sé, es algo que yo les dejo a la reflexión de los que son profesores. Yo le pregunto a mis alumnos usualmente, y estoy hablando de alumnos de los últimos semestres, octavo y noveno semestre, que cuál es la idea matemática más importante para ellos en economía. Y ni uno solo en no sé cuántos años me ha respondido que la idea matemática más importante es los máximos y mínimos condicionados de Lagrange. Y fíjense ustedes que la economía es eso, es un máximo condicionado. O sea, ¿cuál es el máximo? Las necesidades que voy a satisfacer. ¿Cuál es la condición? El acervo de recursos que tengo. Y no es posible que nosotros, profesores de microeconomía, yo no le echo la culpa a los profesores de matemáticas, porque para mí el profesor de matemática tiene que dar en matemática, no economía, sino matemática. Pero no es posible que esos profesores de matemática entonces vengan, estos profesores de microeconomía no sean capaces de usar esos conceptos tan sencillos como el concepto de máximo condicionado y decir que eso es lo más importante que ellos ven. Fíjense que ustedes en segundo semestre, en tercer semestre, en teoría de la producción que ven, producto máximo con coste dado, costo mínimo con producción dada. Eso es un óptimo condicionado. O sea que esa es la idea más importante que uno ve. Entonces yo creo que eso es importante que lo sepa. Y otra cosa que quería decir... A nosotros Eri Bracho sí que nos lo dijo. Por lo ¿Quién? menos Eri Bracho. Ajá. Bueno, fíjate tú, y Eri era profesor de matemática, sí. Pero es que quien lo tiene que decir son los profesores de microeconomía. Cuando el profesor de microeconomía da producto máximo con coste dado, ese profesor debería decir que eso es lo que ellos vieron en matemática cuando vieron en la función auxiliar de Lagrange, y no lo hacen. Entonces eso es grave. O sea, yo diría que lo importante ahí es saber relacionar. O sea, que lo más importante que tiene
si se quiere, la inteligencia, en términos generales, es la capacidad de relacionar cosas. Y es lo que nosotros a veces no hacemos. Y tampoco lo hacen en Europa y probablemente no lo hacen en Estados Unidos. Simplemente la gente se cae a golpes y al final lo entiende. Pero deberíamos evitar un poco que se tuvieran que caer a golpes a después. Y otra cosa que le quería decir a Gildardo, mira, profesor, Gildardo, perdone, ajá, tiene muy poco tiempo porque ya voy a terminar. Va a caer la sesión. Ya voy a terminar. Solamente quería decirle a Gildardo, bueno, además agradecerle lo que había dicho, que en realidad eso quizás no fue por ética, Gildardo, eso fue por un interés propio. Si yo no doy clase, me voy a sentir muy mal, porque no voy a tener a quien chalequear, como dicen uno vulgarmente. No, yo creo que Gildardo dio en el clavo y yo creo que es ética y yo creo que es una de las cosas que también todos sus alumnos admiramos. Ha sido cuestión de ética y es una cosa, no solo su forma de dar clases, no solo su nivel cultural, su maestría a la hora de enseñarnos no solo economía, sino toda clase de cosas acerca de la vida, de la cultura, de la música, del cine, sino también, y muy importante lo que dice Gildardo, la cuestión ética. Así que, profesor, en nombre de todos los alumnos, este es un grupillo, hemos querido hacerlo así pequeñito, nos ha faltado muchísima gente por decirle, pero también dado como está la internet en Venezuela, no hemos querido decir a más para no colapsar el tráfico de datos y lo hemos querido hacer así y todos hemos querido pues darle este pequeño homenaje, agradecerle por tanto que nos ha dado y bueno, animarle a que siga formando muchas generaciones más porque hace falta. Bueno, muchas gracias, pues, y de verdad que los quiero mucho a pesar de la encerrona de hoy, la trampa de hoy. Bueno.